Arracha León. Arracha León. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Nerea Barrón Irigoyen y estoy junto a mi padre, Joseba Barrón Arniches Ezpeleta, porque este, que es su último libro escrito por él, que se llama Fernando Arniches, el honor del militar, pues se merece una explicación, ¿no? Una explicación, exacto. Vamos a hablar un poquito sobre Eso él, es, ¿verdad? eso Vale. es. Cuéntanos, ¿quién era Fernando Arniches? Fernando Arniches es hijo de Carlos Arniches. Carlos Arniches tiene 5 hijos, 3 chicos y 2 chicas. Y él es el tercero de los chicos. Nace en 1896 y, aunque su padre es un antimilitarista convencido, era un hombre muy liberal, Carlos Arniches, y bueno, pues permitió perfectamente que su hijo estudiase la carrera de militar. Entonces, Fernando está en Toledo, estudiando la carrera militar, y tiene una serie de vicisitudes a lo largo de su vida, que es lo que cuento en el libro. Vamos, que cuenta su historia. Sí, ¿no? La historia de Fernando Arniches, la verdad es que merece ser contada, porque es un hombre de una personalidad muy fuerte, lo conocemos por sus cartas, es un hombre que se enfrenta a 3 consejos de guerra y que además, pues bueno, tiene que ingeniárselas durante su vida, pues para poder salir adelante de tantos y tantos follones en los que se mete, ¿no? 3 consejos de guerra, has dicho. Sí, el primer consejo de guerra es muy joven, todavía no ha acabado la carrera, y se rebela contra las castas militares. Su padre, Carlos Arniches, le había inculcado el honor y la honradez a Machamartillo. Entonces había una serie de castas en la época de Carlos Arniches y por supuesto de Fernando, como son pues las castas de la iglesia, las castas de los políticos, las castas de los caciques y las castas de los militares. Entonces los militares están, en la época, digamos, todavía es joven Fernando Arniches, se están repartiendo los galones sin contar con los militares que están en la academia. Y entonces 20 y tantos militares se rebelan contra este tipo de organización. Tenemos además un apoyo social muy importante que tuvo este movimiento y tenemos la última firma de Galdós, se consigue con la obtenemos por medio de este documento apoyando a los militares rebeldes, también la firma de Unamuno, la firma de Azorín, la firma de Baroja. Es decir, todos los intelectuales de la generación del 98 apoyaron a estos militares que se rebelaban contra las castas militares. Y ese es el primer consejo de guerra. El segundo consejo de guerra lo tiene desde el punto de vista del bando republicano. Y el tercer consejo de guerra lo sufre bajo digamos, el bando franquista. Vamos, que no deja tranquilo a ningún estamento, ¿no? No, porque realmente el primero es eso, por ser un inconformista. El segundo consejo de guerra se produce porque durante el estallido de la guerra civil, él es comandante del Estado Mayor republicano. Y ocurre una serie de circunstancias en el principio de la guerra. Él está en 3 batallas en el principio de la guerra y ocurre una serie de circunstancias que le invitan a dejar el ejército. La primera circunstancia es que el ejército era capaz, el ejército regular, digamos, los soldados, eran capaces de asesinar a sus mandos en el momento en el que sospechaban que podía tener pues algún aspecto más tirando hacia Franco, a pesar de estar en el lado republicano. Ocurre eso durante los primeros meses de la guerra. Y Fernando Arniches lo ve. Luego viene una circunstancia en la que él y otro compañero, el coronel Sbarri, me parece que es, aparecen en una revista clandestina, El Soldado Rojo, en el que son considerados como soldados, como comandantes fascistas, a ser eliminados y asesinados. Entonces él denuncia esto ante los superiores y se da cuenta de que no tiene ningún tipo de protección, con lo cual en cualquier batalla, mientras está descansando, mientras está en un momento digamos, en cualquier momento podría ser asesinado, ¿no? Y entonces decide refugiarse en una legación, la legación de Paraguay. Esto es el 6 de noviembre del 36, es decir, que ha estado muy poquito en la guerra, pero ha visto
la auténtica miseria que era esa guerra, una guerra entre hermanos. Era una miseria porque no se hacían prisioneros, ni en un bando ni en otro. Él aborrece esa guerra, él no se ha preparado para esa guerra. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final dice, mira, yo me marcho de aquí. Y además tiene ese peligro de ser asesinado en cualquier momento, en un descuido, estando dormido. Vamos. Entonces se mete en la legación de Paraguay el 6 de noviembre del 36 y no saldrá hasta el 26 de julio del 38. Y en medio hace 7 intentos de fuga. Digamos que los va preparando con los diferentes soldados, diferentes comandantes, diferentes refugiados que hay en esa delegación, porque había bastantes personas, y va abortándolos. Según parecía que sí que podría ser interesante, pues al final decide que no, y así 1, 2, 3, hasta el último. Y el último que es, digamos, en el que le cogen, vamos a decir, es una auténtica película, porque lo tenemos todo perfectamente documentado y resulta que lo que hace es intentar escaparse con la ayuda de 3 soldados republicanos que hacían de soldados franquistas. Es decir, estaban simulando que eran del otro bando. Les engañan. Eran auténticamente republicanos y entonces llegan a salir hasta 60 personas en un convoy de un montón de coches. Él, cuando está a punto de embarcarse en el último coche, tiene un momento en el que decide casi que no vaya. Pero va. Ese instante en su vida fue el definitivo, porque claro, se metió en el último coche y como era una trampa, bueno, pues efectivamente recorrieron 600 metros en la Plaza Becerra, pues ahí les detuvieron, les metieron en las terribles, temibles checas que tenían los republicanos en Madrid, que son cárceles del pueblo, vamos a decir, y tuvo que soportar unos interrogatorios brutales. Y está todo escrito, porque es que escribieron todo, en los republicanos, lo escribieron todo, con pelos y señales. Entonces, bueno, pues tiene una circunstancia y es que hay 2 personas en Madrid que le ayudan, que son uno de los Álvarez Quintero, Joaquín Álvarez Quintero, y un pariente que es José Luis Mas. Entonces, estas 2 personas hablan con él cuando está preso y le ponen un abogado para que le defienda, porque claro, él estaba ya en un consejo de guerra con los republicanos. Y entonces le dicen, mira, no hay más que una posibilidad de que salgas vivo de aquí, y es dilatar el consejo de guerra lo máximo posible. Y para eso tienes que ingresar en una clínica. Y dices, ¿cómo ingreso en una clínica? Pues tienes que recibir una paliza. Tienes que recibir una paliza y en ese momento el médico de la cárcel, donde él está comprado por Álvarez Quintero y por José Luis Mas, va a declarar que tienes hematuria, que es sangre en orina, y que él no puede curarte. Y te va a mandar a la clínica Riesgo, donde está el doctor Riesgo, también comprado, y entonces lo acoge. Lo acoge y hasta que a Fernando Arniches no le dan el alta, no se puede empezar el juicio. Ah, claro. Total, que una hematuria pues puede costarte recuperar, estando en la cama, un mes. Y ya está, el riñón se regenera y ya se soluciona todo. Él estuvo 7 meses. Y no le daban el alta. ¿Y qué pasó? Que se acabó la guerra. Se acabó la guerra y un mes antes de que entran los nacionales en Madrid, el general Casado hace una serie de acuerdos con Franco. Y uno de los acuerdos es que libera a todos los presos políticos, con lo cual Fernando queda libre, un mes antes de la entrada de los nacionales en Madrid, y además también se queda en un acuerdo en el que se va a dar, digamos, un visto bueno a todos los militares que han participado como republicanos, con un abrazo de Vergara, se llama. Es decir, lo que hicieron en las guerras carlistas fue que no se iban a tener represalias con el bando contrario. Y entonces Fernando se lo cree. Y yo muchas veces me he planteado, digo, pero bueno, vamos a ver, has estado en la guerra, has estado por lo menos en 3 batallas,
en Toledo, en la Sierra de Guadarrama. Has estado dando bombazos contra los franquistas. Y eso te lo van a perdonar. Es que no tuvo nadie a su lado que le dijera, esto no te lo perdonan. Y dices, el general Casado ha hecho este pacto. Sí. ¿Y dónde está el general Casado? En Inglaterra. Se ha ido. Se ha marchado. Vaya. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Fernando, como tiene el honor del militar, pues se queda. Se queda y se presenta voluntario. Si entra en el 1 de abril, pues se va el 4. Allí se presenta y escribe todo. Lo tenemos en los documentos que presentamos en el libro, tenemos cómo él escribe de su puño y letra en las batallas en las que estuvo, en el tiempo que estuvo escondido en la legación de Paraguay, los intentos de fuga que hizo, y claro, empieza, si esto es en abril, pues en mayo recibe una citación y lo meten en la cárcel. O sea, pudiendo haberse ido a Buenos Aires, haber intentado la fuga entre el mes que estaba liberado y hasta que entran los nacionales, haberse ido a Francia con su hermano. Se queda. Él se queda, él escribe todo de su puño y letra y le citan y lo detienen y lo meten en la cárcel y lo condenan a 3 años y 1 día de prisión atenuada. Entonces, ese momento en el que lo meten en la cárcel, empieza el segundo Consejo de Guerra. Y en ese Consejo de Guerra pues hay 14 militares del bando nacional que lo conocen y que hablan muy bien de él como un hombre de honor y que, bueno, pues también tiene declaraciones de gente civil como José Luis Bas o como también Álvarez Quintero, pero nada es suficiente. El tema es que él ha participado y por tanto él es condenado. Y luego tiene hasta el año 41, pues tiene una tortura de procesos en los que parece que le dan por eliminado toda la pena, luego se la vuelven a poner, luego se la vuelven a quitar. Al final es de admitido en el año 41 en el ejército y en el año 46 le dan el retiro forzoso. Entre el 41 y el 46 estuvo en un despacho sin hacer nada. Que para un hombre de acción, pues es una auténtica tortura. Entonces, el libro lo que presenta es la vida de un hombre que es vapuleado por los dos bandos. Es decir, primero por las castas militares, dentro de los años, vamos a decir, de la República, después está con el bando republicano y también es juzgado por deserción, y después es juzgado por el bando franquista por alta traición. Por auxilio a la rebelión. Es acusado de auxilio a la rebelión, que es como llamaban los franquistas a la legalidad vigente. La legalidad es de la República y ellos llaman a la República, que es la rebelión. O sea, a ver, junge, ¿no? ¿Qué es también importante en esta historia desde mi punto de vista? Que su fuerza, su aguante, cuando ingresa en la clínica riesgo, por esa paliza que recibe voluntaria, hay 60 personas encausadas, 60 personas que van a ser fusiladas, porque están todas perfectamente catalogadas como participantes en la revuelta contra la República. Bueno, pues Fernando Arniches es el artífice de que esas 60 familias hoy en día tengan sus descendientes. Wow. Por eso mismo, a mí me parece también muy importante la vida de este hombre, porque realmente ha salvado a esas 60 familias que tenían, no había delitos de sangre, simplemente había delitos de pensar de otra manera, ¿no? Y como se cuestiona a Carlos Arniches en una de sus reflexiones en Buenos Aires, es que dice, es que es delito, realmente es delito pensar diferente. Es decir, porque alguien piense diferente a mí, yo estoy legitimado a matar. Esa es la pregunta que se hace Carlos Arniches mientras su hijo está todavía en la cárcel. Porque claro, todo esto ocurre mientras Carlos Arniches está en el exilio y Fernando Arniches está en la cárcel en Madrid. Claro. Entonces, esto es una circunstancia que yo desconocía, y cuando empiezo a encontrar las cartas,
que Carlos Arniches escribe a mi abuelo Pepe desde Buenos Aires a Bilbao, yo no entendía las cartas que preguntaba por Fernando, porque estaban en clave. Las cartas que Carlos Arniches le preguntaba a José María Arniches, oye, ¿qué sabemos de Fernando? Y le contestaba a Fernando, le gusta mucho más el jardín en el que está ahora. El jardín era el jardín de la clínica Riesgo. Madre Estaba mía. refiriéndose al jardín porque claro, todas las cartas eran leídas. Entonces, Claro, claro, eran todas interceptadas. Entonces, todo estaba... Yo no entendía nada. Digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y lo más alucinante de todo es que esta historia, que a mí me parece que tiene que ser contada y que tiene que ser conocida, toda la familia Arniches la ha ignorado. ya, Toda la familia Arniches la ha ignorado. Es decir, es una historia de tantas historias que hay en la guerra civil que se callaron. Que se callaron porque realmente había un pacto de silencio. Había un pacto de claro. silencio en el que decían, mira, no vamos a hablar de la guerra porque lo único que hace es daño, es dolor. Y además había riesgo. Claro. Ujú. Entonces entiendo que has encontrado todos estos detalles por todos esos escritos. Sí, eso es decir, en los archivos de memoria histórica, archivos militares, he ido indagando el primer Consejo de Guerra, del que Ujú. tenemos muy poquita información, pero la suficiente. El segundo está bien, y el tercero, que es el último, es el que está lleno de humedad y ha sido dificilísimo de leer. Entonces, en diferentes archivos, Salamanca, Madrid, Alcalá de Henares, ahí estaban todos los documentos y muestran toda la información, digamos, que yo he podido sacar letra a letra y línea a línea. Y luego ir uniéndola, ¿no? Ir ganando todo porque realmente es una película. Y esto, o sea, claro, esto que es como una película de policías y ladrones que parece que habrá que escribirla también de otra forma, ¿no? ¿O qué? Bueno, yo la verdad es que a mí me ha motivado enseguida, una vez que ya he conocido todos los detalles y lo que ya lo he escrito, lo que es el libro, que es el documento, donde lo que hacemos es mostrar todos Sí. los documentos que encontramos en los archivos Ujú. y los vamos transcribiendo. Entonces vamos Vale. transcribiendo para que se pueda leer y se pueda entender. Y una vez que ya he hecho esto, pues efectivamente lo novelo. Lo he novelado porque era absolutamente irresistible. Claro. Era irresistible. Entonces lo que me permite la novela es ficcionar las partes que no tenemos información. Y claro, he ficcionado pues esa parte de la guerra civil en la que él entra y que además se enfrenta a otro general importante, que es el general Barrón. Mm. Entonces, claro, ya hay ahí demasiadas cosas Claro, que claro. van tocando el corazón, que si por un lado Barrón, que si por otro lado las Nietzsche, y bueno, Aunque deberíamos dejar claro si ese Barrón es familia o si no. a ver, nosotros los Barrón somos muy pocos en el país. Sí. No sé si en este momento somos 1100. Entonces, en aquella época éramos menos. De alguna manera, algún tronco, alguna línea nos, digamos, relaciona, ¿no? ¿Quién les iba a decir al general Barrón y a Fernando Arniches que la vida luego iba a crear a Joseba Barrón Arniches, ¿no? Exactamente, y a Nerea Barrón y Digoyen. Pero incluso tenemos otra coincidencia Barrón, que eso ya es otra historia, y es que es una actriz muy jovencita que trabajó con Así. Carlos Arniches. En la primera obra que trabaja es La tragedia de Marichu, que es una obra vasca, y se llama Isabel Barrón. Y fue una actriz muy importante, Sí. Isabelita le llamaban, Isabelita Barrón, una actriz muy importante que además tuvo su propia compañía. Y además, pues luego ya hizo una obra, además digamos, de La tragedia de Marichu, hizo una obra también que es La condesa está triste, que es una obra feminista tremenda, en 1930, que la estrena al mismo tiempo que una obra de Unamuno. Esa misma compañía estrena primero la obra de Arniches, la Sí. Condesa de Arniches, y después la obra de Unamuno. Todo esto en Segovia. Entonces, son demasiadas coincidencias en el espacio y en el tiempo Desde para luego. dejarlo ahí sin hacer nada con ellas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay una escena en la novela, en la que no se llegan a enfrentar los dos, comandante Arniches y el general Barón, pero
Está muy cerquita. Un poquito. Y oye, una última pregunta. Muy bien. ¿Dónde podemos conseguir este libro? Pues mira, esto se puede conseguir en 3 sitios. Uno es en la propia página web del Universo Arniches, que es en la web arniches.com, y ahí a la derecha hay un banner, y entonces ahí, clicando te lleva directamente a la página de la editorial, que es Vale. Torres Editores. Tenemos también la posibilidad de comprarlo en Amazon y tenemos la posibilidad de comprarlo también en la Casa del Libro. Las 3 páginas web te dan la... Y digamos que tarda muy poquito, desde que lo pides hasta que te llega a casa, tarda muy poquito. Pues fenomenal, pues ya sabemos dónde podemos comprarlo, estupendo. Yo sí que tengo una última pregunta Sí. bonus track. Sí, ¿Se llamaba Clínica Riesgo? sí, el doctor Riesgo. Pero qué chiste es ese, si parece de Arniches eso, ¿no? Parece un chiste de Arniches, sí. Yo creo que podría haberlo empleado en alguna obra. Lo que ocurre es que estos son momentos muy dolorosos para la familia, porque ya Arniches vuelve en el año 40 Ya. y en el año 41 es cuando se termina toda la tragedia de Fernando, y las obras que hace ya Arniches son muy filosóficas sobre la verdad, sobre los discapacitados, sobre el bullying, vamos a decir, circunstancias, digamos, muy profundas, y entonces ya no le entra el chiste de la clínica riesgo del doctor riesgo. Pero vamos, podría haberlo empleado perfectamente. Bueno, pues muchísimas gracias, es que ricasco. Eso, regate, que es el Esperamos que os guste mucho este formato, porque la intención, ¿verdad?, es que sea el primero de muchos podcasts. Sí, la verdad es que tengo unos 15 libros escritos sobre Carlos Arniches, cada uno con una temática distinta de todo lo que he ido investigando. Y bueno, pues hemos empezado por Fernando, por el hijo tercero, y luego ya continuaremos por aspectos de la obra de Carlos Arniches en otros podcasts. Pues encantada de participar en todos ellos. Muy bien, aún. Agur.